La entrevista que vamos a ver continúa el tema anterior. Ya dijimos que queríamos hacer una consideración más amplia de la libertad en cuanto condición básica para que las personas puedan realmente organizar su vida social. Ahora tocamos un aspecto controvertido. Me refiero a la libertad de las personas para organizarse económicamente y formar empresas y crear riqueza. Esta libertad puede estar muy condicionada por una planificación desde arriba, desde los poderes públicos. Es, en definitiva, la cuestión entre dos opuestos y cuál es el preferible: una economía planificada o una economía de mercado, que sería su contrario. El profesor Ronheimer ha publicado decenas de trabajos en los que justifica desde varios puntos de vista, por supuesto éticos y económicos también, además del de la libertad. Justifica, decía, su preferencia por la economía de mercado. Bueno, el tema tiene sin duda aspectos opinables, pero será muy ilustrativo escuchar algunas de sus razones. Profesor Ronheimer, a veces se identifican economía de mercado y capitalismo. ¿Qué se entiende por economía de mercado? ¿Por qué un sistema de economía de mercado respetuosa de la libertad humana es mejor que una economía planificada o de fuerte intervención gubernamental? Bueno, la economía de mercado, en el fondo, la economía siempre ha sido economía de mercado en la historia, no es una cosa nueva. Lo nuevo es que con la revolución industrial, la economía de mercado se ha convertido en una economía sumamente productiva y que ha cambiado la vida de los hombres, fundamentalmente lo que nunca ha pasado en los siglos anteriores, ¿no? Aunque había un progreso tecnológico también muy lento, pero sobre todo lo típico de los siglos anteriores, siempre de la historia, ha sido que había habido periodos de aumento de bienestar que causa siempre un aumento de población, y el aumento de población ha destruido otras veces las ganancias de bienestar. Y así hay es que la curva de progreso es prácticamente llana, ¿no? Hasta el siglo XIX, donde hay un despegue enorme, ¿no? Porque ahí, por la primera vez en la historia, han ido unido progreso, aumento de bienestar y aumento de población, y que es una cosa totalmente nueva, que el aumento de población ya no ha destruido el aumento del bienestar, el aumento también de la productividad, y etcétera, etcétera. Se acabaron con el hambre, ¿no? Con ¿cómo se llaman? Hambrunas. Las hambrunas y las epidemias, etcétera. La economía de mercado moderna va unido a ese sistema que ya he caracterizado previamente de capitalismo. Son dos cosas distintas, pero que van unidas de hecho, porque capitalismo significa, es un sistema de producción de riquezas que se basa en la propiedad privada, en la inversión de la propiedad bajo riesgo del inversor, la unión entre empresario y inversor puede ser el mismo, puede trabajar con su propio capital o con capital prestado, o también el inventor, ¿no? James Watt o Stephenson o Edison eran inventores, pero han trabajado con capital ajeno, y entonces esa simbiosis ha causado un enorme aumento de productividad. Entonces, pero la economía de mercado, precisamente la idea, el teórico naturalmente es Adam Smith, es una economía que se basa en la división de trabajo y que hace que, precisamente porque hay una alta especialización que aumenta también la productividad, los actores se ponen juntos, se coordinan a través del sistema de precios, porque el mercado es muy importante hablar del sistema de precios, porque los precios indican precisamente
las relaciones de escasez, ¿de dónde? Porque los bienes de este mundo son escasos, los recursos son escasos. No, el mundo no funciona como la multiplicación de los panes en el Evangelio, ¿no? Si fuera así, no necesitaríamos la economía. Economía significa precisamente el modo de actuar de hombres, cómo podemos sobrevivir y vivir bien en un mundo en donde los recursos son escasos y que no hay suficiente para todos, y si todos tomamos lo que hay, entonces acabamos en la guerra y además en la penuria, ¿no? Entonces precisamente la economía nos permite de gestionar recursos escasos para que haya suficiente para todos. Y entonces el mercado es el sistema en que, es un sistema natural, por así decir, de personas que saben que es provechoso para mí de cambiar. Yo tengo eso, tú tienes eso, vamos a cambiar, ¿no? Y entonces el mercado es un sistema del intercambio provechoso. Pero, ¿por qué sería injusto que el Estado planificara las decisiones individuales libres en materias económicas? Quisiera que abundase un poco en este punto crucial, porque la acción libre de los ciudadanos requiere de alguna forma de regulación para que se promueva el bien común y el mejor interés de todos, y no el de unos pocos en prejuicio de algunos otros. Friedrich von Hayek, un autor al que usted conoce, ha estudiado y ha escrito sobre él, apuntaba que esta regulación se realiza naturalmente en un escenario de libertad, y eso sucede mejor con un sistema de precios que en un sistema de economía planificada o de organización de planificación central. ¿Cuál es la aportación de Hayek? ¿Y podría explicarnos qué punto de vista puede tener acogida de una perspectiva cristiana sobre lo que afirma Hayek en este tema? Friedrich August von Hayek dice que el mercado y la competencia, el sistema competitivo en el mercado, porque claro, el mercado siempre es una cosa competitiva porque hay muchos que ofrecen y yo intento de comprar lo menos caro posible y vender lo más caro posible. Todos actuamos así, sin ser materialistas, es una cosa de sentido común, incluso de responsabilidad también hacia la propia familia, por ejemplo. Entonces, precisamente por eso el mercado y el sistema competitivo del mercado es un sistema de descubrimiento. Hay un saber desparcido entre los distintos agentes en una sociedad que precisamente se coordina por el sistema de precios. Este saber no lo puede poseer un agente central, un Estado, una burocracia, un grupo. Es imposible. Por eso la alternativa al mercado, claro, es la economía planificada. Pero debe necesariamente fracasar una economía planificada. Primero, por esa razón que he dicho, que nadie puede saber qué son las necesidades de cada uno. Nadie puede saber precisamente cómo repartir a lo mejor las cosas para que haya para todos, ¿no? Pero hay una segunda razón, y esa la ha mencionado o elaborado famosamente Ludwig von Mises, otro economista de la escuela austríaca, que dice que en una economía planificada no hay precios, porque los precios se forman precisamente en el mercado. Pero si no hay precios, y si yo no sé, que no tengo indicador qué vale la pena producir y qué se necesita producir, porque hay una simple ley económica, y eso es muy importante. Por ejemplo, si los precios suben de un bien, es una señal que hay demanda, ¿no? Y entonces será producido más. Es rentable de producirlo, que hace que el precio alto causa precisamente que haya más oferta de ese bien, que a su vez
habrá como consecuencia que el precio otra vez baja, y entonces se aprovechan todos. Algunos se han hecho, naturalmente, han hecho una ganancia, pero otros también. Hay un ejemplo muy interesante histórico en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ludwig Erhard, que era el primer ministro de Economía de Alemania, había racionalización de las mercancías, y los aliados, los ocupantes, habían introducido un estricto control de precios, porque había pocas cosas, y entonces han introducido un sistema de control de precios, que tenía como consecuencia que los negocios estaban vacíos. La gente que tenía cosas las guardaban, porque no compensaba venderlas, porque el precio de venta era más bajo que el precio de producción, ¿no? Y se formaba un mercado negro donde se pagaba con pitillos, ¿no? Esto era el dinero, ¿no? Y entonces Erhard, en contra de los mandatos, de las prescripciones de las fuerzas de ocupación, con una decisión que hizo él solo durante una noche, decretó el día siguiente que los precios, el control de precios abolidos, liquidados, precios libres. ¿Qué ocurrió? Los negocios se llenaban con mercancías a precios enormes, nadie podía comprarlo, pero eso causaba que muchos se decían, bueno, vale la pena producir, montaban fábricas y cosas, producían, y así empezó el milagro económico de Alemania, por la liberación del mercado, por la liberación de los precios. Lo mismo lo hacía Balcerowicz en Polonia en el 1990. Decidió un día de quitar el control de precios, y ¿qué pasó? Que los campesinos iban en masa a las ciudades para vender sus mercancías al precio que ellos querían, que correspondía a la demanda, que era caro, pero eso daba un estímulo a toda la economía, y así empezó a desarrollarse la economía. Es decir, que en el fondo lo que dice Adam Smith, claro, es la mano invisible, pero se ridiculiza siempre esa cosa, que además Adam Smith no lo dice como lo dicen las caricaturas de los que hablan de él, es que la gente no entiende la importancia del sistema de precios. Y entonces lo que pasa, en el fondo hay solo dos opciones: o tienes el mercado sí, es un sistema de autorregulación, no en el sentido de crear un mundo perfecto. El mercado está lleno de gente que habla, que comete errores. Hay algunos que son banditas, o que son gente, la mayoría pienso que son gente más o menos razonables y honestas, o al menos actúan con incentivos razonables, ¿no? Y entonces el mercado penaliza al que actúa mal. En ese sentido se regula a sí mismo. Si se interviene en el sistema de precios, hace falta un marco jurídico, naturalmente, y también un derecho penal, y etcétera, etcétera. Pero si se interviene en el sistema de formación de precios, con subvenciones, con regulaciones precisamente de precios, o salarios mínimos, por ejemplo, porque también hay el mercado del trabajo, entonces esto causa un desequilibrio que hace falta otras intervenciones, y cada intervención hace falta otra vez una nueva intervención, y poco a poco se destruye todo. Entonces, lo que pasa, si el Estado empieza a regular, las industrias se dicen, y también otras asociaciones de interés, que tienen interés y que son fuertes, que dicen, tenemos que influir en la legislación. Cuando el Estado empieza a querer regular la economía y el mercado, se hace interesante para
los actores económicos de influir en el Estado y en la legislación. Se crea el lobbyismo, se crea la idea de tenemos que cambiar la legislación en nuestro favor. Se compran los reguladores. Por ejemplo, yo he hablado una vez con una señora en Bruselas que dijo, yo trabajo para la Lufthansa. Ah, usted es una lobbyista delante de la Comisión Europea. Sí, soy una lobbyista. Y le puedo preguntar antes, ¿dónde ha trabajado? Bueno, en la Comisión Europea, naturalmente. Y claro, ella era una reguladora. Era una reguladora y la Lufthansa la compró, le pagó más y fue. Y entonces, ¿saben? Y claro, se ve cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso los americanos lo llaman crony capitalism. Mucha gente identifica el capitalismo con ese connubio, esa conexión entre grandes empresas con el Estado y con la burocracia reguladora, ¿no? Y esto es un gran mal, precisamente, porque, claro, eso, los que tienen más dinero, los que se pueden también prestar más abogados, y ese gracia tiene una ventaja. Y entonces siempre hay que pensar, más que el Estado interviene en la economía, más también causa el incentivo para las empresas, sobre todo las grandes, de influir en la legislación. Y además es un gran mito, creado por Marx, pero que se ha asumido por muchos otros autores, y está en la cabeza de la gente, que el libre mercado causa la concentración y los monopolios. Y eso no es verdad. Es un hecho histórico que en el siglo XIX, precisamente en los Estados Unidos, ha habido una creciente, la competencia se iba creciendo, pero había una tendencia ideológica que era, sobre todo partidario, era el presidente Wilson, el antiguo presidente Harold Wilson, que era un gran admirador del Estado prusiano. Y eran convencidos en aquellos tiempos que la fuerza económica, lo mismo también los alemanes, que se podía ser económicamente tener éxito económico en un país si las empresas son más concentradas. Entonces, precisamente han perseguido una política de concentración de las empresas, que naturalmente las grandes empresas se han aliado con los políticos, les ha aprovechado, ¿no? Entonces, el monopolio, para decirlo en pocas palabras, el monopolio no es un fruto del libre mercado, el monopolio malo del libre mercado, sino es siempre un fruto de la política. Y esto, desgraciadamente, la 40º año dice que la monopolización de la economía que ha causado el crash y la crisis económica mundial de los años 30 fue la competencia y el libre mercado no domesticado por el Estado. Y el contrario es verdad. La verdad es que la monopolización, precisamente, y la cartelización de la economía era un fruto de la política. Hay monopolios también que pueden ser fruto del libre mercado, pero en este caso es porque son los mejores. Es que Google son los mejores en el momento, y Apple en su ámbito son los mejores, ¿no? La creación de valor añadido no lo sabemos por dónde va por canales inexpectados, ¿no? Y entonces en ese sentido es un monopolio, es un dominio del mercado merecido. Y no hay que pensar que por eso no hay competencia. La competencia sigue,
porque hay mucha gente. Yo he conocido a un estudiante que acababa de acabar el Politécnico de Zurich, famoso, que es uno de los mejores del mundo, y le dije, entonces, ¿a qué te dedicas ahora? Y entonces, yo estoy intentando de construir una máquina de búsqueda mejor que Google. Entonces, de estos hay muchos, y a uno va a tener éxito. También Google va a desaparecer, como IBM, por ejemplo. ¿Os acordáis de IBM? ¿Os acordáis de Kodak? Etcétera, etcétera. Viene uno que es nueva tecnología, es decir, si el mercado funciona así, crea a lo mejor un gigante. Rockefeller, cuando la Standard Oil la atacaron con un proceso de antitrust, ya iba perdiendo cuota de mercado, ya estaba a 70% solo, antes a 95%, porque la gente iba aprendiendo y había gente que ya lo hacía mejor que él, de todas sus innovaciones también organizativas y empresariales, y ya iba perdiendo. El mercado habría solucionado el problema, pero este monopolio de Rockefeller, ese casi monopolio, ha causado mucho bien, porque el precio de la querosina ha ido disminuyendo constantemente. En los libros de economía se aprende si hay monopolio, los precios son demasiado altos. Y no es verdad. Quizás son más altos que fueran si hubiera. Pero ese mundo de competencia perfecta donde hay solo muchos pequeños no es el mundo real. Y además sería un mundo muy poco dinámico, un mundo de estagnación, ¿no? Necesitamos los grandes. Pero lo peligroso son los monopolios que viven de privilegios jurídicos del Estado, que son apoyados por el Estado. Esto sí que es peligroso. Y precisamente el lobbyismo y esta forma de crony capitalismo, clientelismo, que es la causa, es el efecto de la injerencia del Estado en el libre mercado por la legislación, la regulación, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Ronheimer, y me gustaría en una siguiente entrevista ver cómo todos estos temas se relacionan con la familia.